Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en los minutos que vienen analizar una realidad que tiene a el país todo como ámbito de preocupación. Lo vamos a analizar desde la perspectiva cordobesa, pero en todos los distritos provinciales en donde se cobra la energía eléctrica de manera diferenciada, se tiene el mismo grado de incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir con la nueva segmentación de tarifas. Hay un periodo que esta semana se está definiendo con nuevas autoridades en la Secretaría de Energía, pero además ya venía con una decisión anterior de inscribirse para determinar si se accedía o no a los beneficios de los subsidios. De este escenario vamos a hablar con el vocal del ERCEP. El ERCEP es el ente regulador de los servicios públicos en la provincia de Córdoba, Luis Sánchez, a quien saludamos. Luis, un gusto. Gracias por aceptar la videollamada. Por favor, un gusto, Guillermo. Buenas tardes. Bueno, hay que plantear si a reglas generales tenemos que predisponernos a tarifas energéticas que nos van a costar más. ¿Hay que partir de esa base? A ver, hay que partir de la base de que vamos a tener un nuevo esquema, que es diferente al que teníamos hace unos años y apunta a ser diferente al esquema que hoy rige en la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno recordar que venimos de un esquema a donde se llevó a cabo una quita de subsidios, decían escalonada, pero que fue, yo diría, indiscriminada, y que nos llevó a un aumento con la quita de subsidios en el anterior gobierno de alrededor del 3.500%. Eso significó el aumento en el bolsillo, en la tarifa del usuario de energía eléctrica. Actualmente, nosotros, todo el país, todos los usuarios de energía eléctrica del país y también de gas, estamos pagando solamente el 20% del valor real que tiene producir, generar energía eléctrica en la República Argentina. Entonces, estábamos en un extremo, nos fuimos al otro extremo y de alguna manera este proceso de la segmentación apunta a lograr algún tipo de equidad sobre la base de que aquellos que tengan mayor poder adquisitivo puedan pagar más y aquellos que no lo tengan en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, paguen menos. Entonces, en ese sentido, me parece que por allí va a haber algunos que van a pagar más porque se supone que tienen esa capacidad y aquellos que estén en números redondos por debajo de los 100.000 pesos de ingreso familiar van a seguir con la misma situación que están en este momento, porque el subsidio va a seguir rigiendo en el 80% del costo de la energía, que es una parte de la factura de PEC o de las cooperativas eléctricas. ¿Se puede hoy, con la información que se tiene, Luis, tener una idea de cuánto puede subir el valor de la tarifa de energía eléctrica en la provincia de Córdoba en promedio? A ver, siempre haciendo esa aclaración que vuelvo a repetir, por más que a veces uno queriendo aclarar pareciera que oscurece, pero estamos hablando de un segmento del costo de la factura de PEC, que es el costo de generación, que es alrededor del 30% del valor total de la factura. En ese valor del 30% va a haber modificaciones y de alguna manera este sistema permitiría, yo digo así, tener algún tipo de previsibilidad. ¿En qué sentido? En que se va a utilizar el costo de variación salarial promedio del año anterior para definir en cuánto va a aumentar el costo de la generación de energía. Y de alguna manera eso permite cierta determinada previsibilidad. Ahora, de allí en más, poder determinar en este momento exactamente de cuánto es lo que estamos hablando, se hace muy difícil hasta tanto podamos tener mayores precisiones, Guillermo. Además, estas decisiones que se toman a nivel nacional, global, después, cada provincia puede adoptar una decisión política de modificarla, alterarla, y cada cooperativa de las localidades en donde también hay un nuevo actor en la cadena de distribución de energía, también puede tomar
un criterio propio? ¿Es posible generalizar una respuesta para todo el país? Yo decía recién que el costo de la energía explica el 30% del costo total de la factura. Hay otro 30% que lo explican los impuestos, el IVA y el 10% que pagamos todos para sostener el alumbrado público, que es una suerte de tasa. El otro 30%, que termina siendo un 27% más o menos, es el valor agregado de distribución, que es lo que cobra cada una de las distribuidoras, EPEC o las cooperativas, para transportar, distribuir y llevar al punto de conexión de nuestra casa el servicio de la energía eléctrica. Ahí es donde cada cooperativa, cada distribuidora o EPEC pueden tener cierta determinada discrecionalidad si quieren y si pueden. En el costo de la energía no, porque el costo de la energía lo define la nación y se compra en el mercado mayorista de energía. Y eso tiene un precio y ahí no hay tutía. En todo caso, la situación o el pagar más o el pagar menos pasa por otro lado, Guillermo, que es el otro gran tema que seguramente vale la pena abordar y que tiene que ver con la deuda que hoy tienen un número importante de distribuidores a lo largo y a lo ancho del país con Camesa, que es el mercado mayorista. Y que de alguna manera, al haber una deuda tan importante, al no pagar la energía que compran y después revenden, juegan con eso y de alguna manera también les permite no aumentar el valor agregado de distribución en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. En el caso de Córdoba, ¿está en ese club de los morosos? Yo diría que prácticamente casi la totalidad de las distribuidoras del país están en ese club, pero vale la pena aclarar, a ver, para que lo entendamos y nos demos cuenta de las dimensiones. Edenor y Edesur, que son las dos grandes distribuidoras con que cuenta Capital Federal y el conurbano bonaerense, explican el 47% de la deuda de 420.000 millones de pesos que al día de hoy, de enero a hoy, tienen las distribuidoras con Camesa, con el mercado mayorista. Y si le sumamos algunas otras distribuidoras de provincia de Buenos Aires, nos estamos arrimando el 60% de esa deuda que queda en la provincia de Buenos Aires y mayoritariamente en lo que podemos decir el puerto. En el caso de EPEC, concretamente, la deuda de EPEC con el mercado mayorista se explica en el 2% de esa deuda. Ahora, recién mencionaba algo, Luis, que nosotros solo pagamos el 20% de lo que cuesta la energía. ¿Quién paga el 80% restante? Bueno, el Estado, el Tesoro de la Nación, que en definitiva, a la postre, Guillermo, somos todos. Es decir, de alguna manera, por eso decía yo que vamos de un extremo al otro, del 3.500% indiscriminado de aumento de las tarifas a pagar solamente el 20% de la generación que se produce, de la generación eléctrica que se produce en la República Argentina. Y de ahí que uno apunta o apuesta, si se quiere, a que este sistema de segmentación pueda poner el péndulo en el medio y podamos de alguna manera entender que no podemos aumentar de manera indiscriminada las tarifas porque hoy los bolsillos no dan para eso, pero tampoco es posible que solo estemos pagando el 20% del valor de la energía que se produce en nuestro país. Ahora, ¿se puede hacer un esquema que sea lo suficientemente preciso, inteligente, en el sentido de que paguen los que corresponde, lo que consumen y no afectar a los que menos tienen? Bueno, a ver, yo estoy, por lo general, y esto me parece que vale la pena aclararlo, y también para tratar en la medida de lo posible de llevar algo de tranquilidad a la incertidumbre que generan estos cambios, estos grandes cambios, estas grandes transformaciones en los sistemas. Siempre cuando se generan estos cambios, se producen algunos desequilibrios en las líneas, digamos, en los límites, y que seguramente que se está trabajando en mecanismos para poder corregirlos lo más rápidamente posible. Yo me animaría a decir, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en lo que tiene que ver con los usuarios específicamente de PEC, que estamos hablando de 1.100.000 usuarios residenciales, solamente un número de 50.000 van a estar afectados o van a tener que pagar, digamos, una tarifa con la quita de subsidios total, ¿sí?
Es decir, que se supone que es un número de gente que tiene el poder adquisitivo para poder hacerlo, y el resto van a seguir acompañados con el proceso de subsidio. Vuelvo a repetir, en aquellos que están con ingresos familiares entre los 100.000 y los 350.000 pesos, el subsidio va a ser del 40%. Y de 100.000 pesos para abajo, el subsidio se va a seguir manteniendo en el orden del 80%, lo que significa que en generación de energía van a seguir pagando solamente el 20%. Permítame, voy a referenciarme en un cuadro que nos va a permitir tomar referencia de lo que estamos hablando. Respecto de la dispersión federal en la tarifa de luz, el cuadro ha sido compilado por una página en Twitter que habla del uso residencial de energía eléctrica y el costo si se consumieran 300 kilovatios mensuales. Esto a junio del 2022. Solo para hacerle esta pregunta, porque en esa comparativa, Edesur y Edenor, es decir, Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires, el costo que se paga es de 1.800 pesos mensuales por consumir 300 kilowatts de energía eléctrica. Esos son los dos distritos que menos costo tienen. También están entre los que menos costo tienen La Rioja, Formosa, en donde se paga 2.000 y 2.100 pesos. Vamos al otro extremo, donde más se paga por el mismo tiempo, el mismo consumo. En Tucumán se paga casi 7.000 pesos, es decir, unos 5.000 pesos más. En Neuquén se paga 5.700 pesos, en Entre Ríos 4.800, lo vemos en el cuadro. En Santa Fe y en Córdoba se pagan 4.200 y 4.800 pesos respectivamente. ¿Cómo se explica esa diferencia entre Edesur, Edenor, La Rioja y Formosa? Pongo dos provincias distintas de la capital. Y lo que ocurre en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. ¿Qué son los impuestos? ¿Es el costo de la distribución? ¿Es el costo mayorista? ¿Cómo se explica, Luis, eso? No, es decir, a ver, yo diría que tenemos que ir por dos lados diferentes. En lo que tiene que ver con Capital Federal y con Urbano, Edenor y Edesur, se explica de una sola manera. Lamentablemente se explica con un federalismo absolutamente mal entendido y con una concentración de los subsidios en el área del AMBA que permite que aquellos que se suben a un colectivo de transporte público o aquellos que utilizan un servicio como el del agua, como el de la energía eléctrica o como el del gas, tenga mayor porcentaje de subsidio y permita que esos argentinos que viven ahí paguen bastante menos de lo que pagamos en el interior en general. Eso por un lado. Guillermo, en lo que tiene que ver con transporte público de pasajeros, de la masa de dinero que el gobierno nacional dispone para subsidiar el transporte de pasajeros, el transporte público de pasajeros, el 80% de ese total queda en el AMBA, queda en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Solamente el 20% queda para repartir en el interior del país. Y esto marca también de que subir a un colectivo en Córdoba Capital o en Río Cuarto cueste 70, 80 pesos y con los últimos aumentos en Buenos Aires estamos hablando de 30, 35 pesos, que es una diferencia abismal. ¿Sí? Por otro lado, hay que entender la realidad de las distintas realidades que tiene en todo el ámbito geográfico de la República Argentina, a donde por distintas cuestiones hay justificaciones regionales o locales que pueden explicar este tipo de situaciones. Primero, en lo que tiene que ver, vos hablabas recién del consumo de 300 kilowatts, y en realidad el 78% de los usuarios residenciales en la provincia de Córdoba, el promedio de consumo es de 200 kilowatts, lo que significa que ya estamos bajando un poco de esa comparación que se puede hacer. Más allá de que reconozco que Córdoba está entre las provincias que por allí tienen las tarifas un poco más altas. Por otro lado... ¿Y eso por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Cuál es el justificativo? Bueno, a eso iba, es decir, es el otro costado, digamos. Entender la realidad política, de división política, la realidad geográfica de las distintas provincias de la República Argentina. Nosotros, casi te diría que entiendo
corregime si no es así, si vos tenés un dato más certero, pero yo tengo entendido que no hay ninguna provincia argentina que cuente con 427 municipios y comunas. Es decir, para que lo entendamos por allí, Mendoza, la provincia de Mendoza, que geográficamente es bastante similar a Córdoba, cuenta con 18 intendentes porque tiene 18 departamentos y tiene un intendente por departamento. San Juan tiene 13 departamentos y tiene un intendente por departamento. Nosotros tenemos que llegar con el transporte, el subtransporte y la distribución de la energía a 425, a 204 cooperativas eléctricas a las que se suma la distribuidora madre, que es EP, y después tenemos que llegar a los nodos de conexión de todos y cada uno de los 427 municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Entonces, el tramado energético en la provincia de Córdoba no tiene nada que ver, por ejemplo, con este ejemplo que yo daba de Mendoza, a donde solamente el 5% del territorio provincial de Mendoza es productivo, a donde hay oasis de cultivos intensivos y no la realidad que tenemos en nuestro campo y en nuestra provincia. Entonces, son realidades totalmente distintas, a donde también, por ejemplo, el transporte que sale del nodo de Seiza a nivel nacional para llevar la energía eléctrica a Cuyo, lo lleva a cabo Transcuyo, que es una empresa privada que transporta la energía a San Luis, a San Juan y a Mendoza, y que a su vez la facturación la hace directamente con Buenos Aires. Entonces, cada región, cada realidad, hay que analizar el tema del clima también en cada una de las provincias, porque de pronto se justifica que el promedio en una provincia del norte, con los calores que tienen, sea de 300 kilovatios de consumo, y entonces se entiende por qué a lo mejor aquí baja el consumo promedio a 200 kilos. O sea, es bastante complejo y te puedo asegurar que podríamos estar hablando un rato largo sobre este tipo de cosas. Desde el ERCEP, ¿cómo juzgan la política de ajuste tarifario que ha habido hasta ahora por parte de EPEC a lo largo de este año? ¿Hay márgenes para seguir absorbiendo el impacto o políticamente se está muy acotado y se deberán trasladar cuanto antes aumentos? Bueno, a ver, para que vos te des una idea, en realidad no nos olvidemos, Guillermo, que venimos de prácticamente 2 años de pandemia, y que todas las distribuidoras del país, todas, han hecho un esfuerzo importante, y obviamente PEC también, para acompañar la situación grave que nos tocó vivir y que nos sigue tocando vivir en la pospandemia, sumado a esta situación de la guerra que complica también y explica la crisis en materia de energía eléctrica o en materia de energía en general. Pero en realidad, en los últimos 3 años, prácticamente no ha habido aumentos, o los aumentos han estado sensiblemente por debajo del costo de inflación que hemos tenido en la República Argentina. Pero digo sensiblemente en serio. En lo que va del año, Guillermo, en Córdoba, hemos autorizado un aumento a la empresa provincial del 14%, es decir, por allá por marzo, abril creo. Es decir, y hasta ahora sabemos que con ese 14%, si tuviéramos que ajustarnos a una inflación que ya está por arriba o está cerca del 60%, nos damos cuenta y el sentido común nos indica y también de alguna manera también explica, Guillermo, por qué muchas distribuidoras que a lo mejor no tienen espaldas financieras como para poder hacerlo, terminan endeudándose de la manera que se están endeudando con el mercado mayorista, tratando de amortiguar el golpe que significaría para el bolsillo de la gente tener que trasladarlo directamente al bolsillo y que la gente lo tenga que pagar. La verdad que estamos atravesando un momento verdaderamente crítico. Ojalá que de a poco podamos ir encontrando la salida a toda esta situación, pero por más que uno lo explique de la mejor manera posible, yo trato de ponerme en la mirada y en el lugar y en el bolsillo de la gente, y no es sencillo. Sé que es un país grande, con muchas extensiones, sé que es muy difícil encontrar un parámetro que nos iguale a todos los sectores, las regiones de la República Argentina, pero ¿no sería
esperable que el costo de un producto que se utiliza para lo mismo en todos los lugares del país valga lo mismo? ¿No hay un principio de federalismo que debiera al menos acercar? Porque uno dice, bueno, un poco de diferencia puede justificarse, pero que en una provincia se pague por 300 kilovatios 2.000 pesos por mes y en otra se pague 8.000, habla de una diferencia abismal. ¿Es posible acercar esos dos extremos, Luis? Yo creo que sí, es posible cuando realmente, y lo digo como un hombre, como un funcionario de gobierno de la provincia de Córdoba y un hombre de la política de muchos años, desde el interior del interior. Nosotros somos el interior del interior, ¿no? Ojalá que algún día en Buenos Aires empiecen a visualizar la República Argentina entendiendo una realidad que se vive pasando la General Paz para el resto del país y que no tiene absolutamente nada que ver con esa gran urbe que es la ciudad de Buenos Aires con su conurbano. Ojalá que se pueda entender de que cuando hablamos de federalismo, hablemos de federalismo en serio. Es importante decir que la provincia de Córdoba, junto con otras provincias, hace ya tiempo que venimos peleando y venimos planteando y venimos de alguna manera poniendo blanco sobre negro respecto de esta situación que hace que uno se revele desde el interior y diga, a ver, podemos encontrar un montón de explicaciones por las cuales a lo mejor en el conurbano bonaerense es necesario subsidiar, pero también podríamos encontrar, y seguramente plenamente justificada, un montón de razones para entender de que aquí en Río Cuarto, que es una ciudad absolutamente desigual, hay un montón de gente que le está pasando mal. Y en Córdoba, que es una provincia potente, pero que también tiene situaciones complejas que no se arreglan hasta que no se arregle la macroeconomía arriba. Entonces digo, podríamos estar discurriendo sobre este tema un rato largo, pero no me cabe ninguna duda, en base a la experiencia que uno ha hecho en materia de lo que es política de energía, que esto se arregla sentándonos en una mesa y entendiendo que el país no termine en la General Paz. Y para finalizar, los entes que regulan los servicios de todas las provincias, ¿no podrían dar ese primer paso para buscar, decir, bueno, cuál es la realidad de un distrito, cuál es la realidad del otro? ¿Cómo podemos hacer para encontrar una política que nos ponga en una sintonía similar? Por lo pronto, te diría que estamos dando un primer paso, porque estamos trabajando en una suerte de observatorio, intercambiando toda la información que tenemos en cada una de las provincias para poder armar un mapa lo más real posible de la situación de cada una de las provincias, de cada una de las regiones, con cada una de esas particularidades, para que nos permita, a través de esos números, poder sentarnos con la autoridad necesaria y con la fuerza de la verdad, y que lo que estamos diciendo está perfectamente documentado. Estamos trabajando en ese sentido y seguramente que son cosas que van a llevar tiempo, pero por sobre todas las cosas, vos sabés, Guille, porque tenés tu experiencia en esto también, que es una cuestión de decisión política. Hay que tomar decisiones políticas y en ese aspecto, en lo que hace a Córdoba particularmente, no va a dejar de dar esta pelea hasta que encontremos algún punto de equilibrio. Bueno, una discusión política, pero se nos agota el tiempo, pero que queda pendiente también, es algo que ocurre en la Argentina y no en ningún otro país de América del Sur, lo estamos planteando, que es que el costo del consumo residencial de la energía es más barato que el costo para la producción, cuando la lógica sería que debiera estimularse la producción, que le debiera costar menos esa energía que a la energía que se utiliza de manera residencial. Digo, ahí hay algo para discutir. Sin ninguna duda de que hablamos de producción, hablamos de poner la fuerza y el sentido común al servicio de lo que genera empleo, de lo que genera trabajo y trabajo de calidad. Y todo eso tiene un entramado por debajo en lo que tiene que ver con la energía, que es un bien fundamental para cualquier proceso productivo, agroindustrial, fundamentalmente en nuestra provincia, que requiere de poner el ojo atentamente en esta situación y poder encontrar caminos como el que vos estás planteando, Guillermo.
Luis, muchísimas gracias. Estaremos atentos para ver cómo queda definitivamente el nuevo esquema, ¿no? Porque también este es un ejercicio que cuando nos acostumbramos a una lógica, se revisa y se vuelve a empezar con otra lógica, que es otra de las cuestiones que ocurren, ¿no? La falta de una política pública energética que tenga continuidad en el tiempo y que no cambie con cada gobierno de turno. Esto es lo que nos diferencia lamentablemente de lo que podamos llamar países desarrollados, ¿no? La falta de políticas a largo plazo que nos permitan tener certidumbre y previsibilidad, tanto en el empresariado como en los profesionales, como en el ciudadano común, que simplemente necesita saber y necesita tener la tranquilidad que lo que estamos diciendo hoy va a seguir pasando mañana y pasado mañana y el mes que viene y el año que viene. Así que bueno, estos son los desafíos que tenemos, que tenemos que afrontar y hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Luis, muchísimas gracias por esta charla y también por empezar a entender de a poco, ¿no? Porque es un proceso que habrá que esperar algunas semanas para ver cómo termina definiéndose y para el verano que viene seguramente vamos a tener un nuevo esquema tarifario energético en todo el país del que hablaremos seguramente en otra oportunidad. Muy amable. Muchas gracias a vos, Guillermo, y buenas tardes para todos. La energía, el costo de la energía eléctrica, uno de los insumos principales para la vida de los argentinos, pero no solo en el plano de lo particular, del confort, sino también desde el plano de la producción. Hoy nuevamente rediscutida con este esquema tarifario hacia el que vamos, que cada distrito deberá también dar cuenta de cómo termina adoptándolo. Gracias por estar allí, por compartir otra de las preocupaciones que ponemos en discusión en cada entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.